Hemos vuelto a los ensayos comparativos. Tuvimos una época de descanso, pero aquí estamos de nuevo. En esta ocasión hemos enfrentado a las 3 máquinas de Cross 250 que se venden en nuestro mercado. Intentamos que fueran 4 incluyendo a la SMW, pero finalmente esta no pudo estar. Nuestras 3 motos han sido la Husqvarna del año 78 y las Montesa y Bultaco del 79. Hemos querido incluir la Husqvarna a pesar de ser un modelo del año pasado, ya que nos ha servido de guía para saber en qué lugar se encontraban nuestras motos y el resultado no ha podido ser mejor. Nuestras motos de cross empiezan a ser vistas por las firmas extranjeras como auténticas enemigas. El comparativo así lo ha puesto de manifiesto. No siempre la moto que más caballos tiene es la mejor. Cada moto tiene su público y aunque en un circuito puede ser vencedora un tipo de máquina determinada, seguro que habrá otro lugar en el que la derrotada se torne campeona. Son muchos los condicionamientos precisos para lograr una victoria. Nosotros hemos intentado reunirlos a todos en estas páginas. Seguro que nos hemos olvidado alguno, somos humanos. Pero aún y así nos sentimos satisfechos del trabajo, porque los resultados han sido, sobre todas las cosas reales y han respondido no solo a las apreciaciones personales, sujetas siempre a variaciones del estado de ánimo del individuo probador, sino a los resultados que han quedado registrados en unos cronómetros que ha verificado Ricardo Pinet, nuestro incondicional colaborador en este apartado. El artículo lo hemos dividido en 2 partes, la primera dedicada a las impresiones personales de Juan Guergué, nuestro probador oficial, y la segunda a los datos conseguidos matemáticamente con un cronómetro en la mano, con un banco de pruebas y otros detalles que veréis. ¿Cuál es la moto que mejor se acomoda a cada uno de vosotros? Ved el ensayo y después escoged. Hola amigos, este va a ser mi primer ensayo comparativo, por lo cual, os pido de antemano me perdonéis por posibles fallos de imprenta. Montesa Capra, Bultaco Pursan MK12 y Husqvarna CRD 250 son las que pagan el pato esta vez y soportarán innumerables cambios de manitas. Domingo Illa, Mendoza, Oriol Pons y yo, nos turnamos encima de ellas procurando aplicarnos en nuestro ensayo, que consistió en varias pruebas cronometradas que pusieran de manifiesto las cualidades de estas 3 motos, como son aceleraciones sobre 200 metros, slalom con palos a 3 y 6 metros de distancia y mangas de 3 vueltas cronometrando. Todos los pilotos probamos cada moto. Esto unido a diferentes pruebas técnicas, fonos, banco, mecánica, nos llevan a un conocimiento bastante profundo de estas 3 máquinas. Si observáis detenidamente los cuadros de tiempos de las distintas pruebas que hicimos con las motos, podréis llegar a conclusiones. Aparte os relataré las sensaciones que sentí pilotando estas motos, que si bien están destinadas a un mismo fin, ganar carreras, lo han buscado por diferentes caminos. En la tarjeta de visita de cada una de ellas están inscritos diversos campeonatos nacionales, y, hasta mundiales. Así la Bultaco se nos presenta como la actual campeona española en categoría Super. Como contrapartida Barragán ha impuesto un dominio absoluto entre los senior y en los inter, Micola nos deleitó con su carrerón en el Vallés hace un par de años y por fin se llevó el gato al agua en el mundial. Es decir, material de primera. Como hay mucha materia que hablar, procuraré al menos, hacerlo ordenadamente. Aunque al ser motos de competición, la estética y acabados no tienen suma importancia, siempre he sido de la opinión, que una máquina entra por los ojos. Así la Capra se me presenta como la mejor acabada y la más agresiva de líneas, si bien los colores empleados son dignos de haberlos escogido por el enemigo más acérrimo de la marca de Esplugas. Esta moto posee detalles de acabado dignos de una moto de turismo, guías, cables, retenes de goma en la dirección, tensores de cables, el acabado de sus soldaduras, por ejemplo en el tubarro, son excelentes. Por contra la Pursan es la más estética de ellas aunque su acabado no está tan cuidado. Husqvarna se viste con un muy bonito depósito rojo y cromado, pero chasis, placas, amortiguadores al aire, la dan la apariencia un tanto anticuada y desgarbada. Aparte, sus soldaduras dejan relucir algún pegote. Respecto al confort y adaptabilidad del cuerpo a la moto, ergonomía, nos encontramos con un escalonado de alturas de manillar que nos llevan a diferentes posiciones de conducción. La pose en la máquina sueca es la menos forzada, pues debido a la altura de su manillar las manos quedan en una posición cómoda y elevada, por lo que no te fuerza a ir encorvado, con el consiguiente descanso para los riñones y espalda.
El asiento es un enorme 3 plazas, cómodo y mullido, los pies descansan bien en los estribos, a los que por cierto les falta dentado, pues resbalan mucho. La posición de la Capra es muy parecida en cuanto a sillín y estriberas, estas bien dentadas, y el manillar queda algo más bajo, aunque no llega a forzarte demasiado la espalda. Los puños Made in Montesa son de goma demasiado dura y con barro deben resbalar debido al poco estriado que llevan, aunque Mendoza se mostrase muy satisfecho con ellos. Los puños de la MK12 son los más acertados, pues son de goma más blanda y poseen un estriado que, sin producir molestias en las manos, ofrecen un mejor agarre cuando te rebozas en barro. Respecto a la posición del manillar de esta moto, es el que queda más bajo de las tres, dando algo la sensación de salir por delante. Sillín y estribos muy bien, estos poseen un dentado al más puro estilo de Tiburón 2. La posición de palancas de cambio y freno y manetas son regulables en todas. La manejabilidad es excelente en las tres máquinas, dando la Husqvarna la impresión de ser la más ligera y manejable de todas, sobre todo en su tren delantero, y aunque parezca contradecirme con los tiempos del slalom, pensad que en esta prueba influye también la respuesta del motor a bajo régimen y la relación de cambio, así como distancia de 3 metros entre palos. La Husqvarna se mostró superior a las demás debido aparte de a su manejabilidad, a que no se ahoga y a que su primera relación es más corta que en las demás. Ya con 6 metros entre palos, fue la Montesa la que destacó, debido a que su primera relación resultó ideal en esta distancia, quedando aquí la Pulsan algo corta en primera. Tanto Montesa como Husky son más dóciles en conseguir trayectorias, ayudando mucho en la Husqvarna el depósito, que te permite empujar con la rodilla por debajo de él, aunque la MK12 una vez en trayectoria, te permite abrir gas antes. Así que en manejabilidad un notable a todas, si bien se nota a faltar un poco de ángulo de giro a la Capra. Ya rodando en el circuito de Pineda de terreno arenoso y bacheado con fuertes subidas, bajadas y saltos naturales, la Pulsan MK12 es la que más grata impresión me causó, gracias a una excelente respuesta del motor y su relación de cambio que te permite enlazar marchas en fuertes subidas sin que decaiga apenas el régimen. El motor de la Montesa se muestra como el más puntiagudo, es decir, no para de dar potencia hasta su tope de vueltas, se estira mucho. Al contrario que el motor sueco que conduciendo a medio régimen es donde parecen encontrarse los caballos, lo que te obliga a un constante manejo del cambio, pues en caso de apurar las marchas, la moto no se estira. Al principio incluso rateaba. Después de cambiar la posición de la aguja, dejó de ratear, pero seguía sin ganar aceleración al subirla de vueltas. En cuanto a suspensiones encontré excelentes los amortiguadores Öhlins, no de serie, de Husqvarna, si bien la delantera era algo dura. Esta moto es ideal para zonas bacheadas y resbaladizas. La Capra monta Marzocchi, la mejor de las tres suspensiones delanteras, muy suave y progresiva, siendo los amortiguadores Cortecos o algo blandos, lo que en zonas bacheadas te da la sensación de ir sentado en un camello debido a las grandes oscilaciones de la rueda trasera. Bultaco monta barras y amortiguadores Vetor Made in Spain, estando muy equilibrado el comportamiento de suspensión delantera y trasera. Así pues, la conducción de estas motos vendrá dada por sus diferentes cualidades de manejabilidad, estabilidad, motor y frenada. Bultaco prefiere una conducción fina, con trazados suaves y sin preocuparse demasiado del cambio pues el motor responde, el tacto de freno trasero es bueno, lo que te ayuda a entrar menos vendido en las curvas. En rizados y baches de bajada se muestra cabezona tendiendo el asiento a golpearte en el culo. El freno delantero, aunque en este circuito se utiliza poco, se muestra insuficiente. El freno delantero de Montesa también se muestra flojo y su motor es de reacciones más bruscas y habrá que llevarlo siempre alegre, aunque te exigirá menos cambios de marcha, pues te asombrará lo que se estira. El freno trasero es muy potente, aunque tiende a clavarse, por tanto cuida el pie derecho, en la misma bajada bacheada la moto no se muestra tan cabezona, debido a que la suspensión delantera baja más progresivamente. Un detalle importante en días de lluvia o barro, los guardabarros delanteros son poco envolventes en las dos españolas y la rueda delantera te llena la cara de barro. La sueca monta un Nava, no es de serie, algo más envolvente. La Husqvarna exige llevar siempre el pie izquierdo atento al cambio. Necesitará de él constantemente para mantener el motor a un régimen ideal, que no es a tope. En cambio del pie derecho te puedes olvidar, puesto que el freno trasero no cumple. Cuando veas baches tranquilízate, abre gas y desplázate hacia atrás, la moto se comporta muy bien en rizados. Su ligereza te permite además cambiar de trazado de bache a bache.
En saltos se comportan muy nobles las tres, aunque en la Husqvarna has de desplazarte algo adelante en relación con las máquinas españolas, pues tiende a levantarse mucho de delante. Por último hay una serie de puntos críticos, o sea, defectillos, que quiero comentar. Así en la Pursan, aparte del guardabarros, tenemos el grifo izquierdo incómodo de accionar, el embrague tiende a fatigarse, los retenes de suspensión delantera perdían algo de aceite y su ruido, aunque muy bonito, puede presentar problemas para pasar un control de fonos. Y siguen con el Pirelli delantero antiguo. En la Husqvarna los defectillos son el ya comentado pero muy importante de los estribos que resbalan, la falta de caballos del motor, el freno trasero que no frena y el embrague que coge de golpe, no es nada progresivo. Y llegamos a la Capra, que se ahoga algo a bajas vueltas y lo dicho del guardabarros delantero. El tubarro molesta algo a la rodilla izquierda y el tapón del depósito de gasolina no es estanco. Para poder desarrollar satisfactoriamente esta prueba, tuvimos que plantearnos la manera en que lograríamos sacar unos resultados lo más próximos posibles a la realidad. Para ello acordamos realizar dentro del apartado de manejabilidad dos pruebas similares, pero a la vez diferentes, tan diferentes que nos dieron resultados distintos. Se trataba de dos slaloms entre conos. El primero tenía entre cono y cono 3 metros, lo cual dificultaba la colocación de la moto, pues las máquinas ya de por sí miden más de 1,5 metros. Durante este test pudimos comprobar que la Husqvarna era la más rápida, debido esencialmente a dos motivos. El primero debido a su ligereza en la parte delantera y segundo por ser la moto más elástica de las tres. Mientras la Montesa era la más lenta, ya que a bajos regímenes no tiene potencia y en muchas ocasiones se ahogaba. La Bultaco se mostró bastante ágil y elástica, propiedad esta última a la que contribuye en gran manera la utilización de láminas en la admisión, al igual que la Husqvarna. Se situaron 10 conos haciendo cada piloto 3 intentos con cada moto, del cual se tomaba el mejor tiempo. Sin embargo, para el promedio tan solo se han considerado los mejores tiempos conseguidos, siempre y cuando el piloto no hubiera derribado más de 4 conos, ya que entonces el resultado quedaba falseado. O sea, se tomaron todos los tiempos de aquellos pilotos que no habían derribado más de 4 conos. El segundo test consistía en otro slalom pero con una distancia entre estacas. Al principio se utilizaron conos para evitar que las manos de los pilotos, al ser tan reducida la distancia entre uno y otro, pudieran golpearse las manos. También con los conos tenían la posibilidad de poder pasar el manillar por encima del cono, facilitando en algo las maniobras. Con las estacas situadas a 6 metros una de otra, se puso de manifiesto que, si la Montesa tenía espacio suficiente para poder subir de revoluciones el motor, podría ser la más rápida. La notable distancia que habíamos dejado para esta segunda parte del test entre estaca y estaca, hacía que los pilotos pudieran abrir bastante bien el gas y hacer llegar el motor de la Montesa hasta su régimen, hecho que no pudieron lograr con los conos a 3 metros. La Bultaco que se mostró extraordinaria en los conos, al igual que la Husqvarna, gracias a su docilidad y buen tacto de motor, pero en un trazado rápido como el de este último no pudieron impedir que la Montesa realizase el mejor promedio. En aceleración la Bultaco no tuvo dificultad en ser la mejor. El lugar para realizar esta prueba fue una larga recta que hacía una leve subida con el fin de simular en lo posible las características generales de los circuitos de motocross. A priori la Montesa era la que más posibilidades poseía, puesto que en el slalom gigante había demostrado que si se le dejaba estrujar bien el motor rendía una interesante potencia. Pero ¿cuál sería la sorpresa de todos cuando la Bultaco era la que lograba adjudicarse este apartado? ¿Por qué? A medida que los pilotos fueron realizando sus intentos con cada máquina nos dimos cuenta de que la Bultaco, al ofrecer un excelente compromiso entre potencia y elasticidad, facilitaba el trabajo de los probadores. La Montesa perdió este test frente a la Bultaco en las salidas. Tanto Pinet como Sol, que estuvo representando a Bultaco en esta prueba igual que Cantó lo hizo con Montesa y como yo mismo, estábamos en la parte de la llegada donde notábamos fácilmente cómo, cada vez que salía la Montesa,
Los probadores se veían obligados a castigar el embrague con el fin de que el motor no cayera de vueltas y se quedase la moto fuera de su régimen. Mendoza hubo en una ocasión que, tras haber salido, tuvo que coger de nuevo el embrague porque el motor se hundió, estando a punto de ahogarse. En estos instantes es cuando se pierden muchos segundos sin apenas darte cuenta. Por ello la Bultaco, con su progresividad y empuje, consiguió ser la más rápida. Al tener la curva de potencia más plana que la Montesa, también se podía cambiar de marcha mucho antes, llegándose al final de los 200 metros a pleno régimen. En cuanto a la Husqvarna, ella puso en aprietos a casi todos los pilotos en el momento de la salida, pues su embrague no es nada progresivo y con apenas soltar 2 o 3 centímetros ya ha embragado del todo. Esto unido a los buenos bajos de la moto, que hacían que no se ahogara, pero en muchas ocasiones, la moto en la salida se cruzaba de un lado para otro o se levantaba salvajemente como un potro aún sin domesticar. Esta moto fue la más lenta debido indudablemente a su potencia, notablemente inferior a la de sus dos oponentes, como podréis ver más adelante en los gráficos de potencias. El test consistió en dar todos los pilotos 3 vueltas al circuito de Pineda con las motos, realizando 3 mangas entre ellos e intercambiándose las motos en cada una de ellas para que todos pudieran rodar con todas. En las 3 ocasiones la vuelta rápida la consiguió Mendoza, según se ve en el cuadro que adjuntamos, venciendo con bastante facilidad la Bultaco con casi 3 segundos de ventaja sobre la Montesa y 7 sobre la Husqvarna. Aquí la Montesa se adjudicaba un buen tanto, mientras que la Bultaco se elevaba muy por encima de las otras dos participantes en este comparativo. Mientras Montesa y Husqvarna hacían respectivamente 105 y 106 decibelios, la Bultaco llegaba a los 114, medidos todos ellos según las normas internacionales. Ya simplemente con el oído, la Bultaco denota un ruido superior al de las otras dos motos. La prueba se realizó después de haber estado las máquinas rodando todo el día, con el fin de que los escapes y sus silenciosos se quemasen lo suficiente para que la lectura fuera todo lo real posible. Las motos fueron puestas todas ellas sobre un banco de pruebas con el fin de saber a ciencia cierta sus respectivas potencias. Este apartado del ensayo comparativo fue el penúltimo. El último fue el desmontaje de las distintas piezas. Las motos ni se limpiaron. Las únicas modificaciones que se les hicieron fueron las de cambiar los desarrollos y los neumáticos de tacos traseros por unos de carretera. El primer cambio se realizó con el fin de que la curva de potencia pudiera quedar más fielmente reflejada sobre el banco, ya que con desarrollos de cross, por término general las mediciones se hacen más difíciles e inexactas. El segundo cambio se realizó para que el neumático no tuviera problemas con el rodillo del banco de pruebas, ni de temperatura ni de falta de adherencia, con lo cual se hubieran falseado los resultados. El banco nos confirmó nuestras impresiones. La Montesa era la más potente, 29,1 caballos a la rueda, pero también la más difícil de conducir, ya que el margen de utilización del motor era menor que el de las otras. Su potencial lo daba arriba de todo de su régimen, en tanto abajo apenas tenía nada aprovechable. Por su parte Bultaco era la que más racionalmente había conseguido la potencia de su motor, 25,9 caballos a la rueda. Sus láminas de la admisión hacen que el motor tuviera un margen de utilización muy amplio, con no tanta potencia bruta como la Montesa pero sí más dócil y fácil de llevar. Por último se situaba la Husqvarna, una moto que tiene una curva bastante plana, pero que también es la menos potente, 23,7 caballos en rueda. Todo aquel que entienda un poco de motores sabrá que es muy difícil conseguir un motor que reúna las dos propiedades de potencia y elasticidad. O se tiene una cosa, o la otra. Hemos querido incluir este apartado, ya que tanto en motocross como en todo terreno, la facilidad de reglaje en ciertos puntos estratégicos de la moto e incluso el cambio de órganos, pueden llegar a constituir un grave problema si la pieza en concreto no tiene una solución pensada para su fácil manipulación. 14 puntos hemos decidido enfrentar entre las tres motos. Todos ellos basados en los trabajos que habitualmente se requieren, bien los reglajes que se realizan entre manga y manga, o lo que más corrientemente suele dañarse.
En este apartado es donde la Husqvarna toma la sartén por el mango. Sus soluciones técnicas, que hoy en día podrían estar consideradas de casi espartanas, están dirigidas de forma muy concreta a facilitar la labor del mecánico sobre la moto. La posibilidad de no tener que desmontar la placa del número lateral, ni tan siquiera el depósito para sacar el filtro del aire, es un ejemplo. Las otras motos montan bonitas tapas laterales con el número incorporado, pero que a la hora de manipular el filtro resulta algo incómodo, como en el caso de la Montesa o el de la MK12, en las que se debe desmontar el asiento mediante dos tornillos que además tienen el problema de estar parcialmente ocultos por las botellas de suspensión y el escape. En el trabajo de tensar cadena, a priori era la Husqvarna la que poseía la mejor solución técnica, y que consiste en dos varillas roscadas, que mediante una tuerca, empujan el eje de la rueda. Sin embargo, esta solución, que parece muy buena, tiene el inconveniente de que las piedras y los numerosos golpes que sufren las máquinas de motocross a lo largo de una carrera, hace que se doblen y dificulten la tarea. El sistema de Montesa y Bultaco son similares, con excéntricas, y si bien el de Montesa es el más rápido de los dos, ya que estas piezas llevan unos pequeños huecos que sitúan y fijan a la medida precisa el eje. Estos huecos en ocasiones se corren, situación que no ocurre en la Bultaco, en la cual se han sustituido los ligeros surcos por profundos cortes que fijan excelentemente el eje. Por ello decidimos puntuar a las tres motos por un igual, ya que todos los sistemas tenían ventajas y defectos. En cuanto a desmontar la bujía y cambiar la rueda delantera, todas las motos eran prácticamente iguales. Todas disponían del espacio necesario para poder meter sin dificultad la llave de bujías, y todas las ruedas delanteras llevan el mismo sistema de sujeción. En el desmontaje de la rueda trasera, la Husqvarna era la menos dificultosa, en tanto Montesa y Bultaco quedaban empatadas. En el cambio de manillar, la Bultaco era ampliamente derrotada por la Husqvarna y la Montesa, venciendo en rapidez esta última, ya que tan solo se tienen que sacar 4 tornillos, mientras que la Husqvarna y la Bultaco llevan 8 tornillos, con el agravante en la última, de que 4 de ellos van pasados y sujetos debajo de la platina superior mediante tuercas. En su favor debemos decir que sacando estas 4 tuercas se puede sacar el manillar y los soportes sujetos a él, con lo cual en el momento de volver a montarlo, no nos obliga a regularlo de nuevo a gusto del piloto, porque queda igual que estaba. Sin embargo, nosotros en este apartado valoramos la rapidez de desmontaje, que es lo que al piloto en realidad le interesa. Para el cambio de estriberas todas son iguales, basculantes con muelle y una tuerca. Para el cambio del aceite de la suspensión delantera, la Husqvarna, al no llevar amortiguadores de aire, es en la que más fácil se puede efectuar el cambio. La Bultaco es la más complicada, porque además de llevar amortiguadores de aire como la Montesa, es necesario desmontar el manillar para poder manipular la suspensión delantera, aumentándose considerablemente el tiempo de la operación. De nuevo, en el cambio del aceite del motor, la simplicidad técnica de la Husqvarna la hace colocarse en cabeza. El uso del mismo aceite para el motor y el cambio hace que sea muy simple su sustitución. La Montesa y la Bultaco llevan aceites distintos para el cambio y el motor, que por lo que se prolonga a casi el doble el efectuar la misma tarea. A la Bultaco se le da la puntuación más inferior, ya que si bien los tapones de vaciado de sus respectivos depósitos de aceite son 2, al igual que la Montesa, esta última los tiene los 2 situados en los flancos del motor, mientras que Bultaco tiene uno por debajo de su motor. Para la sustitución del surtidor de gasolina del carburador, la Bultaco y la Montesa se sitúan por delante de la Husqvarna, ya que montan sendos bin que no precisan ninguna herramienta para sacar la cuba, sino simplemente soltar con la mano un clip. La Husqvarna, por su parte, monta un Mikuni que para llegar hasta el surtidor, es preciso hacer uso de una llave de tubo con el fin de soltar el tapón inferior de la cuba. Para cambiar el amortiguador trasero, la Husqvarna vuelve a ser la más simple, puesto que no es preciso desmontar las placas laterales de los números, como sucede en las otras 2 motos. Montesa todavía lo tiene peor solucionado que la Bultaco, ya que esta última tiene las tuercas que sujetan a los amortiguadores soldadas al chasis, en tanto Montesa no, y es preciso utilizar una llave para hacerlo. La sustitución del cable de embrague es igual de fácil en todas las motos, pues montan los mismos sistemas, al igual que con el cable del gas.
Cabe destacar que la Husqvarna, como os hemos comentado, llevaba algunos extras y uno de ellos era un puño de gas Magura, que facilita la tarea del cambio del cable, pero nosotros no hemos querido tomarlo en cuenta, ya que no se montaba en serie.